¿Existe la verdad absoluta? Depende. ¿Es Star Wars la mejor historia y mitología jamás contada? Subjetivo. Disney ha conseguido lo imposible destruyendo la franquicia más lucrativa de la historia. Totalmente objetivo. Pero vamos a ir mucho más allá en este vídeo. No vamos a quedarnos con esto es una mierda porque X o Y. No. Os voy a explicar toda la verdad según la información que he ido reuniendo durante años, junto con mi opinión, que ya os aviso que no será suave. Vamos a ir desde que George Lucas empezara a preproducir el episodio 7, porque sí, y no es broma, el señor Lucas empezó a producir las secuelas, o sus versiones de las secuelas, antes de vender Lucasfilm a Disney. Así que vamos a examinar desde ese punto de la venta, o incluso antes de la venta, hasta el día de hoy, cómo se puede ser tan inepto con algo que te venía vendido de antemano. Así que preparaos para entrar al lado oscuro de la fuerza una vez más, amigos. Venga, cojamos el DeLorean hasta 2012, pero no vamos a materializarnos donde creéis. Antes de la famosa venta de Lucasfilm a Disney, en ese mismo verano del 2012, George Lucas ya había quedado hacía meses con el trío original compuesto por Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher, para preguntarles si estarían dispuestos a volver a la franquicia. Los tres aceptaron, incluso Ford, lo cual fue una sorpresa para sus compañeros de reparto, pues bien es sabido que Han Solo no sería el personaje favorito de este actor a interpretar. Una vez con los tres en el saco, Lucas empezó a preproducir un episodio 7 que, por desgracia, no sabemos bien de qué iba. A ver, sí, están esas ideas, ¿no? Esos tratamientos que hicieron públicos, bueno, tratamientos no ideas, con lo de Darth Maul y Darth Talon, pero no había nada concreto. Porque por desgracia, cuando Lucas cedió su empresa a la Corporación del Ratón, también les dio los tratamientos para los episodios 7, 8 y 9, unos que están encerrados a cal y canto por órdenes de su excelentísima Bob Iger, también conocido como el hombre que ha mandado a Disney a tomar por culo. Pero no os tiréis en el cuello de Iger aún, porque el responsable real de todo esto, quien sugirió e insistió que no se siguieran los tratamientos de Lucas para poder hacer su mediocre fanfilm, fue el señor JJ Abrams, el mayor experto en destrozar franquicias, un director mediocre, pero, aunque irónicamente, un productor descomunal, aunque no os lo creáis. A lo mejor debería haber sido solo eso, sinceramente. ¿Pero sabéis por qué los tratamientos de Lucas fueron rechazados? Porque tenían algunos aspectos que recordaban a las precuelas y ¡oh, Dios mío! En ese momento no podías decir que te gustaban las películas o te crujían a insultos. ¿Os acordáis? Los que hemos crecido con estas, las precuelas. No, si no, mira, nos ponemos en la cabeza esta gentuza. No, mucho mejor, vamos a hacer una copia barata del episodio 4, sin ninguna imaginación, que sea visualmente mediocre, porque el episodio 7, cuando salió, realmente, visualmente tampoco aportó nada nuevo. Y bueno, básicamente se creó un fanfilm de alguien que en el fondo no entiende de qué va a Star Wars, porque Abrams no tiene ni puta idea de los temas de Star Wars. Con esto en mente, sabiendo que el señor Abrams se había salido con la suya, llegamos al ínfimo día donde Star Wars empezó su precesión desde la tumba, el 30 de octubre de 2012, el día que Star Wars firmó su sentencia de muerte. ¿Recordáis cuando vimos ese primer teaser del episodio 7? Venga, va. No me jodáis, tío. Que nos pusimos todos cachondos viendo esos Stormtroopers, los X-Wings, una nueva peli de Star Wars, el Crossguard de Kylo Ren y el halcón milenario haciendo pilotos por Tatooine, porque en ese momento no sabíamos que era Jakku, pero porque es lo mismo. Nos revelan que la peli se llamará El despertar de la fuerza, cosa que me confundió un poco porque pensé, coño, en teoría la fuerza no podía estar dormida si Luke había entrenado a una nueva orden Jedi y tal y... ¡Ay! Que no sabíamos la mierda que nos iba a llover. Se proyecta el primer teaser oficial de la película en mayo del 15. Star Wars Celebration, con el momento de Han Solo, ¿no? Chewie, we're home. El mundo empieza a creerse colectivamente, digámoslo así, viendo al contrabandista y al Wookiee otra vez en pantalla. Lástima que este no sería el Han Solo que recordábamos. Después, en octubre del 15, llega el tráiler final del episodio 7 y todos hacemos palmas como locos, con varias partes del cuerpo. Ya se acercaba el momento, diciembre, ¿no? El 19 creo que fue, 18-19 de diciembre, que nos plantábamos en el cine a ver el episodio 7. Y mira, voy a contar una pequeña historia de esta de chocheo. Recuerdo que fui al día del estreno en Barcelona y empezaba a las 8 de la mañana a currar el día siguiente. En mi pueblo, porque estaba currando de camarero en esa época. Y claro, mi pueblo estaba a cierta distancia de Barcelona, no podía llegar antes de las 6:30 de la mañana, empezaba a currar a las 8,
Y la película empezaba en Barcelona a las 12 de la noche. O sea, tócate los mondongos. No sé cómo no le estrellé las cañas y los cafés a la peña en la cabeza porque iba más mareado que un cani en la biblioteca. Pero bueno, volviendo al tema. Vi la peli, Han Solo es perforado por su hijo, Rey vence a Kylo, Finn promete un arco de personaje descomunal que se va después a la mierda. Y aunque todo tiene un regusto familiar muy conocido, me digo en ese momento, ¿no? Me acuerdo, salimos con los amigos. Venga, vale, ya le digo de alguna manera abstractamente a Abrams y a Disney, ¿no? Vale, ya habéis hecho el reboot de la saga, pero no tenéis excusa para el episodio 8. Qué joven e inocente era en esos días, ¿verdad? Cuando hacía ilusión ver algo nuevo de Star Wars, antes de que Rian Johnson me hiciera un fisting que todavía me escuezo hoy en día, antes del punto de no retorno, fui a ver Rogue One, que a día de hoy todavía disfruto una barbaridad. ¿Es simple? Por supuesto. La escena de Vader me pone cachondo, ni te lo imaginas. Me gusta mucho cómo funciona Rogue One como spin-off y una aventura paralela que puedo disfrutar de vez en cuando como producto palomitero, que es lo que es. Además que visualmente me parece la mejor película que se ha hecho nunca de la saga galáctica, y lo creo de verdad. Pero bueno, hostia, vemos Rogue One, está Chachipiruli y tal, y entonces llega el 2017. Tira música, becario. Había ya comprado las entradas para ver Los Últimos Jedi, súper excitado porque sabía que esta tenía que ser la peli que de verdad pusiera la marcha de salida a una nueva era de Star Wars. Vale, hemos visto, como he dicho antes, ¿no? Hemos visto el reboot, el episodio 7, que es el 4, bueno, vale, ok. Alright, compramos esa mierda. Hemos visto un spin-off que, coño, me gustó mucho, tal, lo he disfrutado y pensaba, hostia, me parece que la línea va ascendente, ¿no? Promete, esta cosa promete. Pero ahora es el momento de la verdad, y sabía que si esta película no funcionaba, el episodio 8, todo se iría pues a la mierda en caída libre. Y efectivamente, sucedió. Es lo que fue una sucedura muy dura. Es difícil explicar lo que sentía al ver The Last Jedi en el cine, la verdad. Otra vez en día de estreno, por supuesto. ¿Sabes esa sensación de sentir que sí, vale, está bien lo que me muestras, pero ¿cuándo viene lo bueno? Cuando vi lo que le hicieron a Luke, al principio estaba tan descolocado que necesitaba tiempo para reflexionar. En el viaje de vuelta en bus que hice por la diagonal de Barcelona, le fui dando vueltas al tema hasta llegar a una terrible conclusión, que es que no había por dónde coger esta película. Con esto en mente, ¿vale? Ahora que estamos todos ya calentitos con el tema, vamos a crear un paréntesis para diseccionar qué narices le hicieron a Luke Skywalker. Luke Skywalker, en la trilogía original, realiza lo que famosamente es conocido como el viaje del héroe, la terminología creada por el doctor Joseph Campbell en su libro de El héroe de las mil caras, libro que inspiró a Lucas a crear el personaje. Siendo catedrático en mitología, Joseph Campbell plasmó en su escrito las etapas que un héroe sigue para construir un arco de carácter mitológico y heroico, que le lleva por alegrías, tragedias, muerte, pasión, conflicto, bueno, básicamente los grandes temas de la humanidad. Resumiendo por el mismo Campbell, este proceso sería como seguir tu felicidad. El viaje del héroe se basa en un aprendizaje de personaje basado en el autodescubrimiento, básicamente saber quién es, a dónde va, cómo, por qué, etc. Con esto en mente, diseccionemos bien el viaje del héroe para entender por qué el Luke del episodio 8 no tiene sentido. Fase 1 del viaje del héroe. Mundo ordinario. El punto de partida, donde el héroe está limitado por su contexto social emocional y cree que nunca llegará a poder cumplir sus sueños, que es lo único que tiene ese punto. Fase 2. Llamada a la aventura. Cuando el destino por fin se manifiesta ante el héroe, indicándole que ahora es el momento de iniciar su aventura y, junto a eso, decirle que su verdadero propósito por fin ha quedado forjado. Esta aventura pondrá en jaque todo lo que el héroe cree saber sobre sí mismo, a partir de todos los conflictos y decisiones que deberá tomar. Fase 3. Renunciar a la llamada. No obstante, partiendo de la fase 2, el viaje del héroe no se inicia de forma tan sencilla. Primero, cuando el destino se le manifiesta, lo rechaza. Tiene miedo de salir de su zona segura y aventurarse a un mundo que considera demasiado grande para él o ella, para ellos. Fase 4. Conocer al mentor. No hace falta que te explique mucho. Esta fase es bastante evidente. Es como cuando el héroe está dubitativo o con miedo, se le aparece un mentor, una figura sabia y experimentada como puede serlo un Obi-Wan, un Dumbledore y un Morfeo, que de alguna manera actúan de guías. Por eso siempre son bastante más mayores en general,
porque sus futuros aprendices pues deben aprender sobre todas sus experiencias en la vida o todas las aventuras que hayan podido también vivir. Fase 5. Superar la primera barrera. Todo viaje empieza con un primer paso. Todo héroe se forja a partir del primer conflicto. Esa es la idea que Campbell pone sobre la mesa. Una vez los miedos son aceptados y el mentor aparece en la historia, el héroe se enfrentará a una primera prueba, indiferentemente de si la busca o no. Fase 6. Pruebas, aliados, enemigos. Como su nombre indica, el héroe ha cruzado esa primera barrera y ahora se enfrenta a este nuevo mundo, uno basado en pruebas a doquier, aliados que surgen de lo inesperado y, por supuesto, la creación de enemigos. Fase 7. Aproximación a la cueva interna. Esta fase tiene significado tanto literal como figurativo. La cueva que menciona el profesor Joseph Campbell puede ser algo físico, como el caballero que entra en una cueva para destruir al dragón, como en el Anillo del Nibelungo, o algo espiritual, como cuando Luke entra a la cueva de Dagobah para enfrentarse a la visión de Darth Vader. Aunque el ejemplo perfecto para describir esta fase es cuando Bilbo entra por primera vez en las profundidades de Erebor para enfrentar al dragón Smaug. Normalmente el héroe debe tomar una decisión importante en esta fase. Fase 8. La experiencia. El conflicto más importante del héroe, donde cae a su punto más bajo emocional y físicamente de lo que llamamos historia. Si habéis visto mi vídeo sobre los duelos de espada en el cine, aquí arriba a la derecha tenéis un enlace directo, sabréis que esta fase siempre marca el clímax del segundo acto de una historia que se valga de la narrativa dramática tradicional de los 3 actos. Entonces, ¿qué sería para Luke esa experiencia tan única, tan chocante? I am your father. A partir de aquí, el héroe debe morir para, como un ave fénix, renacer de las cenizas para convertirse en su mejor versión, quien siempre, en el fondo, ha sido. Fase 9. La recompensa. Una vez el héroe consigue cruzar el límite de su cueva interna y enfrentar su punto más bajo, es recompensado con algo importante para ellos. Desde un tesoro, trofeo, amor o información vital. Por ejemplo, en el caso de Luke otra vez, gracias a saber que su padre, Anakin, es Vader, Luke utiliza esta información para acabar convirtiéndose en el Jedi que consigue hacer volver a la luz a su padre y destruir a Darth Sidious. Fase 10. El camino de vuelta. Como cuando los hobbits deben volver a la comarca después de destruir a Sauron para encontrarse la conquistada, en el libro obviamente, el viaje del héroe todavía no ha finalizado. Con la recompensa en su poder, ahora el héroe debe resolver el conflicto que se inició en las fases anteriores de una vez por todas. Si hacemos un símil con la vida real, sería como volver al mundo ordinario, enfrentar el pasado y simbolizar de alguna manera también pensamientos o sensaciones neuróticas basadas en recuerdos que queremos olvidar y superar. Fase 11. La resurrección. Durante esta fase es cuando el héroe debe enfrentarse de nuevo a la oscuridad que le persigue o que le quiere destruir, como por ejemplo un símil con el Rey León es cuando Simba vuelve a su tierra para destruir a Scar. En el caso de Luke, tanto Yoda como Obi-Wan le dicen que debe destruir a su padre para salvar la galaxia junto con acabar con el emperador. Ahora la oscuridad no solo amenaza al héroe, sino a todo su mundo de existencia. Estamos rozando el apocalipsis. En el caso de Luke, su momento de resurrección final se produce cuando destruye a Vader, utilizando el lado oscuro para, acto seguido, renunciar a él y convertirse por fin en un caballero Jedi. Fase 12 y fase final, el retorno con el elixir. El héroe ha ganado, y ahora por fin puede volver al mundo ordinario, pero esta vez con el elixir, una simbología que representa abrazar todo lo que ha aprendido para poder aplicarlo en su día a día y cumplir con su destino final con más fuerza y confianza. Es importante que el héroe utilice estas nuevas herramientas para ayudar a los que están perdidos en el mundo ordinario y para recordarse a sí mismo lo que debe hacer para no volver a la casilla de salida. ¿Veis ahora por fin el problema con el Luke del episodio 8? Para los que no lo hayáis visto aún, yo os lo explico. Su arco ya estaba hecho. No tiene sentido lo que Johnson hace con Luke en su película porque básicamente realiza el mismo viaje, pero mal planteado, y en unos 30 minutos de metraje en vez de 3 películas de 2 horas. Luke debería haber sido un personaje escrito a partir de un arco plano, una técnica narrativa que implica lo que su nombre dice. El personaje no tiene arco, no evoluciona, tanto porque no lo necesita, como Indiana Jones, o porque ya lo ha hecho, como Luke. Os lo ilustro más claramente. Debería haber sido como Obi-Wan en el episodio 4. Nada más. El héroe que ahora es mentor y pasa todo lo que ha aprendido a una nueva generación. ¿Visteis que Luke entrenaba a Rey en algún momento? Porque yo tampoco.
Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño experimento. Os voy a poner ahora mismo una escena de un fanedit que hice yo hace unos años por entretenimiento, donde cojo el entrenamiento, entre comillas, original de Luke, que ese es un entrenamiento que baja Dios y lo vea, y lo convierto en un entreno real, donde Luke sí enseña a Rey conceptos y conocimientos. Reach out with your feelings. What do you see? Life. Death. Violence. And between it all, Balance. Lo que le hicieron a Luke de destruir su viaje entero, la trilogía original, para justificar el narcisismo y la pedantería de un tío, un director que es un mediocre y solo quería hacer un experimento social, es degradante y ofensivo. Gracias a The Last Jedi todo cambió para Star Wars. Pues este es el punto donde la licencia empezó su decadencia hasta el día de hoy. Pero antes de ir a la parte de las series y Disney Plus y toda esa mierda, nos falta el episodio 9. Oh boy. La verdad es que Rise of Skywalker no ofende per se, o sea, el episodio 9, el ascenso de Skywalker. Pienso que no es una película que pueda ofender, la verdad. Es mala de cojones, mediocre e innecesaria, pero lo veo como un producto del que me puedo reír y que ya ni me afecta emocionalmente. Vale, sí, el emperador levantando 10.000 destructores es una chorrada, el halcón saltando a la velocidad de la luz como quien cambia la marcha del coche es una fumada sin sentido. Que Rey empiece su entrenamiento al principio de la última peli es de risa. Los caballeros de Ren pues tienen la misma importancia que el esqueleto de la cola del Wampa. Mira, ese de ahí, te lo señalo. Lo de la daga que encaja con los escombros de la segunda estrella de la muerte, o sea, no había pasado de ser un borrador de una idea estúpida. El duelo de espadas entre Rey y Kylo es mediocre hasta decir basta. Que Luke entrenara a Leia, etc., ya lo sabíamos los fans del universo expandido original, quiero decir. Pero que Rey después también se apropie de la espada de Leia es tan cansino ya. La tía se lo lleva todo por delante y no se ha ganado nada. Una cosa sí que diré. Exegol es un diseño de planeta espectacular, pero la batalla que tiene en él pues no tiene sentido. Las naves resulta, ojo, que no pueden distinguir qué es arriba o abajo sin una torre de navegación, cuando es tan sencillo como subir. Obviamente, como Abrams dirige esto, hay que hacerlo más grande, más explosivo, más visualmente. Así que un solo Star Destroyer puede destruir un planeta. Tócate los mondongos también aquí. Es de risa. Al final llega una flota más grande que la flota rebelde. Se cargan a 10.000 destructores con solo destruir un cañón. Los Rohirrim asaltan una de las naves. Rey mata a un Palpatine en modo semidios de la manera más chorra posible. Y Ben Solo se muere después de leer la escena del beso. Una mierda como un piano. La única suerte del episodio 9 es que el daño ya estaba hecho. Pero desde luego es una de las películas más malas que he visto nunca. Algo que nunca pensé que diría de Star Wars. Volvamos un poquito atrás otra vez. Después de lo que ocurrió con el episodio 8, Lucasfilm y Disney empezaron a ver que la gallina de los huevos de oro había cogido la peste negra y las ratas empezaban a preocuparse. Entonces, la guinda del pastel la puso Solo, el segundo spin-off de la saga y la primera película de Star Wars en perder dinero en toda su historia. Por mi parte, a mí me gusta Solo. Película muy sencilla, nada especial, un rato divertido y a diferencia del episodio 8 pues no me ofende a ningún nivel, la verdad. Además pienso que Alden Ehrenreich hace un Han Solo de puta madre, así que nadie se meta con el chaval que se os crujo. A consecuencia de la hostia de realidad que fue Solo, los fans perdimos otro producto que estaba en fase de guión y iba a ser una trilogía basada en el gran Obi-Wan Kenobi. Un guión que, después que un mediocre de mierda lo destrozara, se convirtió en uno de los peores productos, y ya no de Star Wars,
sino del arte en general. Joder, he disfrutado de fanfilms que tienen un nivel superior en todos los aspectos que una supuesta producción financiada por lo que en el momento era la compañía de entretenimiento más poderosa del mundo. Que vale, sí, antes vino The Mandalorian, un soplo de aire fresco, que duró 2 temporadas porque desde arriba ya se encargaron de destrozar también este producto con un spin-off vergonzoso sobre un supuesto Boba Fett, que no sé quién cojones es, y una tercera temporada de Mandalorian chocante en el peor de los sentidos. Volviendo al gran Obi-Wan, el youtuber Bullets and Blockbusters, a fecha de grabación de este vídeo, ha sacado un vídeo sobre el guion original de la trilogía de películas de Obi-Wan, y son increíblemente buenos. Obviamente Disney los acabó descartando por lo que he explicado de Han Solo y la pérdida de dinero, y optó por unos guiones muy mediocres para simplemente producir algo que sirviera como excusa para los idiotas como yo, que nos suscribimos a Disney Plus para ver el retorno de Ewan McGregor y Hayden Christensen. Bueno, no hace falta que recuerde lo malo que es ese producto, ¿verdad? Va, no me torturéis más, no quiero hacer un review de esto, por favor. Si queréis ver una versión todavía por estrenar que se asemeja bastante a ese guion original de Obi-Wan, seguid a Pixel Joker 95 en YouTube, pues está preparando este pedazo de fanedit que estáis viendo ahora. One last fight. Bueno, Obi-Wan realmente consiguió hacerme perder los pocos gramos de ilusión que me quedaban sobre esta nueva versión de la franquicia. Todo parecía muerto, aunque en el lejano horizonte tenía esa chispa de que a lo mejor Ahsoka podría funcionar como estaba creada y escrita por Filoni, la serie. Aunque la ironía resultó que el mejor producto de Star Wars desde 2012 resultó en una serie que nadie conocía y pocos vieron, por desgracia. Andor. Un producto increíble que todavía no entiendo cómo se pudo hacer bajo el titulaje de la House of Mouse. Si bien Andor fue recibido como algo sublime en general, aunque algunos lo consideraron aburrido, poca gente lo vio. Una gran lástima. Aunque siempre nos quedará una segunda hipotética temporada, que de momento no se ve en el horizonte. Y entonces llegamos por fin a Ahsoka. ¡Vaya hostia! Que me llevé con esta serie. Si bien Ray Stevenson y Shin Hati son personajes interesantes, Ahsoka ya no es... Es que Ahsoka no es casi ni reconocible. Hayden aparece para salvar uno de los episodios, pero bastante cutre el episodio en sí. Sí, vamos a Clone Wars y tal, con un set que luce igual indiferentemente de lo que pase. Pero suerte, bueno, y aunque Hayden es perfecto, como siempre, después está Sabine, tío, que... Una niña tan insoportable que se olvidó de todo su arco en Star Wars Rebels, que es un producto muy superior en comparación. Ahsoka es la definición de mover un punto láser delante de un gato para que se entretenga. Mucha luz, poca sustancia. Un guión mediocre que no lleva a ninguna parte y se carga por completo uno de los mejores personajes que han existido nunca en Star Wars. El gran almirante Thrawn. Vaya hostión con Ahsoka, Peter, de verdad, madre mía. Ya finalmente pues llegamos a este presente, a día de hoy de este vídeo, que es que a día 4 de junio del 24 se nos estrena The Acolyte. Y que te diga, he perdido tanto la fe en esta licencia, en esta pseudo licencia después de Lucas, que yo lo que os recomiendo de corazón es que lo vais al universo expandido, que veáis a Star Wars desde el 77 hasta el 2012 y disfrutéis de esos productos, y después en la era de Disney pues cojáis Andor, Jedi Fallen Order, Jedi Survivor, que incluso hay libros que también están bastante bien, pero olvidaos de los audiovisuales porque me parece que van a acabar más quemados o más putrefactos que Anakin después de visitar los ríos de Mustafar. Si enfocamos los productos de este nuevo Star Wars, este nuevo Disney Star Wars, uno de los problemas principales recae en la narrativa o en la ausencia de la misma. Si os dais cuenta, las secuelas ya solo. El episodio 7 es una película que deja un final abierto, un epílogo que Star Wars nunca ha usado, porque si os dais cuenta, las películas de George Lucas son autoconclusivas, ¿vale? La trama de la película es autoconclusiva y deja abierta la trama de la trilogía o de la saga.
pero una película de Star Wars nunca es de final abierto, porque es como una aventura de principio a fin que deja margen a la continuación más grande, ¿no? Que es la lucha contra el mal, en este caso sería la Primera Orden. Pero aquí queda un final abierto, un poco descafeinado, un poco desubicado. Después es curioso porque saltamos al episodio 8 y aparte que el texto inicial realmente no aporta absolutamente nada, pero no, esto es, por una vez no es culpa de Rian Johnson, sino que han pasado 15 minutos desde que acabó el episodio 7. ¿Qué coño vas a explicar en el texto? Y después es una película que no es que sea autoconclusiva, es que concluye la historia prácticamente. O sea, cuando acaba el episodio 8 realmente poca cosita queda que explicar en el 9. Que por eso después tienen que inventarse que Palpatine resucita entre las aguas termales de Exegol y aparecer para dar algún tipo de sentido a otra película, que haya alguien a destruir, un villano en este caso. No sé, resulta muy curioso todo esto, porque los personajes en sí tampoco tienen un arco muy marcado. Kylo Ren es el único que tiene un arquito, ¿no? Está ahí. Luke, bueno, es lo que he dicho, el arco plano que tendría que haber sido, y no esta puta fantasía donde ahora tiro la espada, ahora no la tiro. Es bastante incoherente. Leia, por desgracia, Carrie Fisher nos dejó en 2016. Pero Leia también, a ver, aquí no voy a criticar mucho porque es claro, tampoco no podían hacer nada más que lo que hicieron. Y lo que hicieron estaba bien, respetuoso. Pero después tienes a Finn, Finn. Finn es una pena, tenéis un pedazo de personaje, un Stormtrooper, que acaba siendo un Jedi, un poco como Kyle Katarn, ¿no? En el universo expandido antiguo. Bueno, para mí es lo único que hay. Tenéis la oportunidad de hacer, ostras, yo siempre me imaginé que Finn, la primera, cuando acabé el episodio 7, dije, vale, hostia, la segunda irán como de alguna manera a buscar a su familia o a liberar más Stormtroopers para montar como una revolución, pero esta vez en vez de una alianza rebelde, pues la montas desde la misma Primera Orden, ¿no? Desde el interior, que explosione desde dentro. Pero no, se van a hacer una misión secundaria, un side quest en un videojuego que no aporta nada a la trama, nada a los personajes, y que aún hoy en día me parece algo surrealista. O sea, no puedo ni argumentar objetivamente ni subjetivamente qué coño pasa ahí. Y después, bueno, pues tenemos al personaje de Rey, que como todos sabemos, pues no tiene arco en el peor de los sentidos posibles, porque no parte de ninguna evolución. Es un personaje totalmente plano, pero no como he comentado del arco de Luke o Indiana Jones, sino que no es un personaje realista, porque no está construido sobre bases narrativas concretas. Es una fantasía pseudoerótica de alguien que se metería en una historia a sí mismo para hacerse increíblemente superpoderoso, perfecto, etc. Pero claro, esto puede funcionar en tu cabeza, pero no en una producción de este calibre, o una historia basada en estos conceptos mitológicos, sobre todo. Así que bueno, todo lo que se ha dicho de Rey se podía decir. Y es una lástima, porque pienso que Daisy Ridley ha aportado una interpretación muy interesante al principio, pero después, claro, como todo, pues se la cargan. Pero bueno, tampoco es una sorpresa aquí. Es una lástima. Y cuando más vueltas le doy, como fan, solo os puedo decir lo que os he dicho antes. Regresad al universo expandido antiguo, disfrutad de esos productos, ese universo que al final ha sido creado por un tsunami de artistas muy importante, que se respetan entre ellos y siempre se consultaban para tener un hilo argumental y que coincidiera con las películas y la saga de Lucas, y que siempre han aportado un lore y una complejidad sorprendentemente buenos y alcanzando niveles que nunca habría creído posibles si partimos de productos transmedia o historias anexas a la misma. Os recomendaría especialmente la trilogía de Darth Bane, los juegos del Knights of the Old Republic, el SWTOR, el Star Wars The Old Republic. El storytelling es descomunal, a lo mejor el gameplay no os convence, pero la historia es muy buena y no puedo acentuar más esta recomendación en este sentido. Id a los cómics antiguos, Tales of the Jedi, no la serie animada de Filoni, sino los originales Tales of the Jedi, que como todo lo roba Disney, pues también roban títulos y argumentos, pues ahí estamos. Dawn of the Jedi tampoco está mal, el nacimiento de los Jedi.
Toda la parte, os digo, de la antigua república, o si os gustan las precuelas, como a mí, pues la novela de Darth Plagueis también es muy recomendable. Videojuegos varios, ya os digo, el Battlefront 2, que también el clásico, que tiene una historia interesante. Hay muchísimos productos. Si os interesa que hablemos del tema o queréis una recomendación más exhaustiva, pues puedo hacer algún vídeo en algún punto, pero bueno, eso ya, si os apetece que os lo comente. Si no, bueno, también en los comentarios podemos debatir el asunto. Y básicamente creo que es nuestro trabajo como fans no dejar nunca que ni Star Wars muera, o sea, el Star Wars de verdad, no esta basura actual, y conservar siempre la obra de Lucas para que no sea destruida por una panda de energúmenos y borregos que solo quieren aplaudirle las gracias a Disney. Muy importante, amigos, muy importante.